ya arrancó. La tuneladora Panamá que da inicio a la fase soterrada de la línea 3 del metro. Esto desde el complejo industrial en Farfán. La nota habla de que son 4.5 kilómetros que van a seguir con este tramo soterrado de la línea 3 del metro. Esto generará, se estima el empleo para unas 5.000 personas. La excavación del túnel se estará finalizando en un periodo de 22 meses y desde la estación de Albrook despegará pues este macroproyecto. La tuneladora excavará el túnel por unos 22 meses, el plazo que se ha estimado desde la estación de Albrook. También se avanzará en la obra unos 220 metros mensuales en la excavación. Esto para conectar ambas líneas y se completará la línea en el segundo semestre del año 2028. Esto aliviará y muchísimo lo difícil que es cruzar por el Puente de las Américas en dirección a el área oeste, que ha estado viviendo y todavía, bueno, ya está mucho más eh, fácil el movimiento en los puntos críticos que habían con la habilitación pues de este proyecto que carretero estoy hablando, ¿no? Un proyecto vial que tomó un tiempo realmente, creo que hay que meterlo como aspirante eh, en récord Guinness, ¿no? Porque ya felizmente se terminó, se acabó. Bueno, le faltan unos tramos, pero lo importante es que ya está habilitado. Eso del área esa de la pesa es una humillación que vivimos todos los panameños durante mucho tiempo, producto pues de que no se terminaba. Llegó este gobierno y lo terminó enseguida. No entendí realmente cómo no se exigió que estuviera antes terminado eso, porque vivimos un vía crucis, todos los que íbamos y veníamos desde y hacia el interior de la República. Así que saludo que se haya dado inicio a esta fase soterrada de la línea 3 del metro desde el complejo industrial de Farfán. Incluso el que dio la orden de inicio fue el presidente José Raúl Molino. La obra es muy anhelada e implica muchos retos, ¿no? Porque esto no es tan fácil como suena, ¿no? No soy ingeniero, así que no entraré en los detalles, pero la lógica es una ciencia exacta. Y esto va a romper digamos, el sistema tradicional de mejorar las condiciones de movilización de los panameños. Esta línea soterrada de la línea 3 del metro es un paso de gigante. Así que Digo, más tarde, mejor tarde que nunca, porque no hay que olvidar el retraso y lo que eso ha implicado, no solamente en los costos de la obra que han aumentado significativamente, y al final es que vamos a ver la cuenta en cuánto queda versus lo que se tenía presupuestado originalmente, y también el costo en vida para los residentes, particularmente del oeste, pero sí es un momento para celebrar que por lo menos la obra está avanzando y que empieza una fase crucial. sí, yo saludo eso. La verdad se avisaría, Camila. Sí, aprovechando que estamos como en momento de anuncios, dos cosas importantes. La primera es que el IDAN ha anunciado que no habrá agua en la ciudad capital, por lo menos para aquellos que son abastecidos por la planta de Chilibre desde la noche del sábado, de este sábado, hasta el mediodía del domingo. Esto es unos trabajos planificados que se tienen en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte en Chilibre, así que para todos nuestros oyentes que
viven en algunas de las áreas para quien esta planta presta servicio, que es la mayoría de la capital, toma las previsiones para poder afrontar esta falta de agua programada. Y lo otro que quería mencionar es que una buena noticia es que la gasolina baja significativamente este viernes, o sea, mañana, a partir de las 6 de la mañana. Así que para aquellos que... ¿Ah? ¿Qué quieres decir con significativamente? Son 7 centavos, por ejemplo, las 95 son 7 centavos por litro. Ah, sí, que son como 28, entre 25 y 28 por ahí centavos por galón. La de 91, la de 91 también son como 20 y algo centavos por galón, y el diésel creo que es 18 centavos por galón, algo por ahí. Porque entonces, 1 o 2 centavos, que me diga 7 No, la de 95 es 7, las otras tengo que fijarme, pero así que una buena noticia para aquellos que tienen un vehículo, que si pueden aguantar hasta mañana, háganlo. Un servicio público. Servicio social de un servicio social. Me acuerdo antes cuando decían un servicio social, metían de todo, era como un sancocho yucateco, ¿no? Este es un servicio social. Amigos, esta mañana está con nosotros una de las mujeres más reconocidas de este país por su trayectoria. Incluso llegó a ser aspirante a la presidencia de la República, diputada de la República, más importante, procuradora general de la República también. Estoy hablando de Ana Matilde Gómez, abogada. Ana Matilde, buen día. Buenos días, Ñito, y Camila, Murgas, a todos los oyentes. Gracias. Nosotros en este programa, denodadamente, sistemáticamente hemos criticado severamente el secretismo que se da en el sector público. Me explico. Aquí se ha tratado por todas las vías de ver cómo se mantiene como un cofre, ¿no? Un cofre con un candado grande a prueba de balas, ¿no? Uno de los problemas es que había, por ejemplo, la Asamblea Nacional, no había información acerca de cómo se manejaba el dinero de nosotros, los contribuyentes, en materia de nombramiento, de funcionamiento. La presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Dana Castañeda, ha publicado, o anunció que se publicaba en la página web de la Asamblea la información sobre la planilla. Eso es música para los oídos de la gente decente de este país, que somos la mayoría. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo hubo unos secretos de Estado mejor guardados o custodiados. Entonces, vamos a ver qué surge de ahí, qué se puede sacar de ahí, porque lo que tenemos nosotros que aspirar es exactamente que haya transparencia, Matilde. Y quiero invitarte, tengo un corte comercial, estoy nada más haciendo un abreboca, ¿no? Perdóname el término, de lo que queremos compartir con usted, Ana Matilde, en el sentido de que esta petición que la hizo en varias ocasiones un diputado de Vamos, que se llama Roberto Zúñiga, él logró entonces que Ana Matilde, perdón, sí, logró el señor diputado independiente Roberto Zúñiga, bueno, de Vamos, perdón, que conozcamos los súbditos de este país, conozcamos qué ocurre tras bastidores con los nombramientos que se han dado en la Asamblea Nacional, con el agravante. Yo estaba viendo el paralelismo que hay vía ejemplo en El Salvador. En El Salvador, la noticia que se dio antier es una noticia que yo la considero muy en positivo, y van a ver por qué. La Asamblea Nacional, son legisladores, ¿no? Perdón, los que tenían
un control férreo. Eso se fue poco a poco acabando. Discúlpenme. Cuando el presidente Bukele comienza a dar una serie de lineamientos que han llevado a que el presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador se ha rebajado 6 millones de su presupuesto, 6 millones para el año 2025, pero ahí no termina la cosa. Son 84 diputados en El Salvador. Esto, al rebajarse los 6 millones, va a quedar en 51 millones el presupuesto. Presten atención, a 51 millones el presupuesto de la Asamblea de El Salvador para 84 diputados. Aquí en Panamá se aumentó a 206 millones en el año 2024. Ruego a quienes tengan una respuesta que nos ayuden, porque si en El Salvador se ha dado esto, ¿por qué no copiamos las cosas buenas? Si aquí la comunidad panameña está ávida de que se hagan los ajustes porque ya está bueno la derrama de dinero, ¿ok? Así como no se ha coagulado todavía, ¿ok? Este tipo de situaciones. Ojalá que con esto que hizo el diputado joven, el joven diputado Zúñiga, de lograr que la presidencia de la Asamblea publique en la página web la información, y ANTAI también debe exigir eso, ¿no? La ANTAI. Hombre, lo queremos que se dé una rebaja. Si en El Salvador bajaron 6 millones, ¿ok? De 50 y tanto, aquí, tomando en consideración que el presupuesto de la Asamblea es de 206, podemos nosotros ensayar la posibilidad de recibir la buena noticia de que se va a recortar o se eliminará la grasa de ese cuerpo legislativo obeso que estamos viendo nosotros, que nos ha costado y nos cuesta tanto a los que pagamos impuestos. Vamos al corte comercial, regresamos con Ana Matilde Gómez para hablar sobre esta situación. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, la disidencia en cualquier democracia o los adversarios son necesarios en democracia. Adversarios, no enemigos. Eso quede muy claro. Hemos visto a través de los años en la Asamblea Nacional personajes variopintos que pisan y pasan por el escenario político sin dejar huella. Muchos diputados de la República han sido llamados jocosamente mudos. Es más, pasan por la Asamblea sin hablar, algunos de ellos. Hay un déficit en ese sentido. Hemos visto lo que es peor todavía en la Asamblea, y esto es una crítica, una sana crítica. Yo he escuchado discursos rancios, trasnochados, decimonónicos. Esto significa ya que eso no se, es un tiempo que no debe volver. Hemos visto personajes ásperos, ¿no? Petulantes en la Asamblea, arrogantes, prepotentes. Eso ha gangrenado mucho la imagen de la Asamblea Nacional. Ana Matilde, esta decisión que ha anunciado que tomó la presidencia de la Asamblea Nacional de dar a conocer la información sobre la planilla existente es una señal, me parece, que hay que reconocer. Por lo menos yo la reconozco. Sí, bueno, Nito, nuevamente saludos a la audiencia y a ustedes. Yo creo que lo primero que habría que señalar es que tristemente es después de que el diputado Zúñiga tuvo que interponer un habeas data ante la Corte Suprema de Justicia. Hizo varios intentos fallidos. Varios intentos con ella, es correcto, a lo interno, y tuvo que recurrir a lo que recurre un ciudadano, un abogado, cualquier ciudadano cuando se le obstruye, entorpece o limita el acceso a información que por principio y por definición es información pública. Coincido contigo en que enhorabuena que se vaya a dar y que ojalá sea no como en otras oportunidades, que se publica de tal manera que el periodismo investigativo y el ciudadano y cualquiera que quiera hacer una verificación no puede cruzar información ni con el Tribunal Electoral, por ejemplo, ni, o sea, en cedulación, ni con Tribunal Electoral, ni con otra base de datos Seguro Social,
por ejemplo, para el cruce de cotización y planilla, a ver si en efecto son personas que están en otra planilla estatal distinta a las que permite la ley o la Constitución, como por ejemplo la docencia. Entonces, todo eso es importante que se haga con número de cédula, con nombre, la posición, porque de verdad que la disfuncionalidad que hay en la Asamblea repercute en las finanzas públicas porque hay una disfuncionalidad que es carga tan exagerada e ineficientemente la planilla que produce un costo y no una inversión en eficiencia. O sea, cuesta muchísimo mantener el funcionamiento de la Asamblea. Eso es lo que he tratado de decir. O El sea, es que costo, perdón, sí, el costo que eso representa, el costo de funcionamiento, porque oneroso para nosotros. muy, muy alto porque el Estado panameño, porque uno lo mide en base a resultados. Y los resultados no solamente son la cantidad de leyes que se producen, porque en Panamá hay hasta una inflación legislativa. Nosotros podríamos perfectamente entrar en un periodo de legislación a la inversa y tratar de deshacer las leyes que entorpecen, por ejemplo, la inversión, la eficiencia en las instituciones y en las relaciones público-privadas. Y en la prestación de servicios públicos hay muchas que son más un entorpecimiento. Así que no es por cantidad de leyes, que es lo que a veces confunde un diputado respecto a que tiene que llegar y presentar cualquier cosa para decir que le manda un ganchito de que presentó leyes. No. Entonces, no solamente el resultado de la Asamblea tiene que ver con la producción legislativa, tiene que ver también con su función de fiscalización y la posibilidad de que desde la Asamblea se haga balance y contrapeso a la gestión pública por esa facultad constitucional que se tiene de citar a los funcionarios, porque es el foro por antonomasia más público que hay. O sea, el único lugar, nosotros los ciudadanos no tenemos acceso a un consejo de gabinete, ni tendría mucho sentido que tuviéramos acceso a ver el desarrollo del debate. A la Corte Suprema de Justicia tampoco entramos para ver un pleno donde se debate también bien la suerte de los casos que llegan al pleno. Pero la Asamblea, sus debates sí son públicos porque ella por definición es pública. Así que en teoría allí nada debería ser escondido y todo debería repercutir en función de cuánto beneficio obtiene el ciudadano por la gestión que ahí se desarrolla. Mira, Así que se ha creado, Ana Matilde, una relación ponzoñosa entre el dinero, ojo, el dinero y algunos cargos públicos. Uno de ellos es obviamente el cargo de diputado, porque yo creo que los estómagos de algunos de ellos crecen conforme están más llenos, ¿no? Tienen como una gula por hacer negocio y no por hacer buenas leyes. Y el negocio comienza por el presupuesto, entre otras cosas, y la politiquería, por supuesto. Creo que esta es una oportunidad para ir, ya sea de a poco o de a mucho, haciendo los ajustes. Y mira, y quiero decirles que cuando un diputado se toma su trabajo en serio y no va a hacer negocios, como dices tú, y no va a estar viendo a ver cómo lucra y cómo engancha, bueno, mira lo que hemos visto en la Operación Jericó, cuántos actos públicos, entre comillas, se ganaba el higo de Pineda. O sea, todo eso pone en evidencia la posibilidad de conflicto de intereses y, por supuesto, tráfico de influencias en las gestiones de gobierno. Cuando un diputado se toma en serio su trabajo, se trabaja duro, durísimo, porque las comisiones son permanentes, o sea, hay 15 comisiones permanentes que no tienen nada que ver con los recesos ni los debates del Pleno. Preparar una ley, ir a una institución, citar personas, trabajar el propio documento, estudiarte el documento de los demás. O sea que es un dinero mal pagado, el problema es cuando el diputado no hace su trabajo. Allí sí que resulta un costo excesivo. Y definitivamente que a mí la experiencia me demuestra que nosotros necesitamos ya en este país diputados también a nivel provincial y nacional. Nosotros necesitamos elevar ese debate que se vuelve muy local, poco eficiente, porque el diputado se convierte en el hermano mayor del representante de corregimiento. Y entonces simplemente replica en el pleno las angustias de su comunidad, lo cual la gente lo quiere escuchar, está bien, pero para eso no es una asamblea, o no solamente para eso. O sea, debiera, además de eso, tener ese alcance nacional de los debates, como, por ejemplo, ahorita lo que vamos a enfrentar, que es la Caja del Seguro Social, y ahí vamos a ver quién es quién en ese verdadero debate, ¿no? Pero mira, Ana Matilde, no únicamente en la Asamblea Nacional, también a nivel del Ejecutivo, observamos
que se crean siempre círculos de amanuenses, ¿no? De apologistas, de panegiristas, ¿no? Que se dedican a decirle a los hombres en el poder, todo bien, jefe, todo marchando bien, el país está como un tizón encendido, ¿no? Esos son profesionales, esa es una profesión mal dada, pero existe, por una Que parte. Por la son rey puesto y rey muerto, rey puesto. O sea, ellos sirven igual, con la misma cervix doblada, a quien sea que esté en el poder. Pero hay algo muy grave que es las fortunas que se han creado o se han amasado bajo el amparo del poder político. A mí me hablaba una persona, tiene mucho sentido, me decía, mira, el diputado de aquí, este diputado y la otra que es una diputada, vivía de una forma muy modesta en tal punto, no voy a decir por ahora porque estoy recogiendo información, ¿no? Dice, esta dama tiene una casa aquí mismo abajo, una casa de playa, que es una mansión. Se mudó de donde siempre vivió a una casa también espectacular. El diputado tiene el negocio del transporte. Mira esto, ¿eh? Se ha convertido en un terrateniente del transporte, un líder del transporte, maneja el transporte. Pero entonces yo me pregunto a Matilde, ¿estas personas cómo tienen tiempo, okay, para dedicarse a la asamblea a crear leyes, que es la función de ellos? Porque están muy confundidos, se sienten más representantes de corregimiento que diputados. Me da mucha pena decirlo. Tengo la impresión que después de lo que ha hecho y logrado el diputado Zúñiga con su tesón, ¿no? De insistir en que se dé a conocer esta información, yo espero que se abra un canal, ¿no? Por el cual fluya la información que tiene o Y le tiene. ha costado, y quiero que sepas que eso tiene sus costos políticos, porque en la asamblea tienden a ver que si tú no avalas y aplaudes todo lo que ellos hacen, es los de los partidos tradicionales y los que les gusta funcionar así, entonces tú eres su enemigo y no lo comprenden. Ayer yo coincidía con el diputado aquí en Panamá está en una visita importante, una senadora chilena, y están buscando el respaldo del Senado, de la asamblea panameña, que en eso sí debieran estar metidos, en un pronunciamiento respecto a la situación de Venezuela, como han hecho otros parlamentos, el chileno, por ejemplo, de manera importante, para el avance del caso en la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. Es un tema importantísimo. Y decía Zúñiga ayer que coincidíamos en esta reunión, y él decía que ahora Dana Castañeda le quitó el habla, pues. O sea, eso como si fuera una escuela secundaria, una escuela primaria, pues, donde Cuarto grado, cuarto grado. si los niños se ponen bravos, es una actitud totalmente inmadura frente a la investidura del cargo. Porque si Zúñiga hubiera tenido receptividad en su petición, él no hubiera tenido que recurrir a la habeas data. Así que realmente, bueno, esa es parte de lo que tienen que comprender la misión de los diputados que quieren hacer las cosas diferentes y que tienen el interés de transparentar la gestión pública. Y es que va a Eso es, tener un costo. Eso va a tener un costo, pero no les debe importar, porque ellos no fueron allí a ser amigos ni compinches. Y si antes no los conocían, no los necesitan ahora conocerlos. El trabajo se hace de cara a la población e institucionalmente. pero eso que estás diciendo socava Claro. el prestigio de la institución. Cuando vemos cosas, mira, yo creo que el momento ha llegado de que se entienda que ya es muy difícil poder tapar o esconder algún tipo de situaciones no gratas, ¿no? Tiene que entenderse que no únicamente el periodismo está encima con la lupa, así como el Monte Palomar, allá que tiene, bueno, así estamos nosotros, mirando lo que está ocurriendo incluso no podemos olvidar lo que ha ocurrido, ¿ok? Sino ya comenzar a reconstruir lo que es la fachada, no, sino el edificio, la institución de la Asamblea Nacional, tratar de esta administración cambiar, darle un giro. Por eso que tú me estás diciendo que se toman a pecho, me acabas de decir tú, Ana Matilde, se toman a pecho cuando hay Y disidencia. personalizan porque no hay capacidad de resistir la disidencia. Mm. Y eso lo dijo públicamente ahí el diputado en la reunión en la que estábamos, así que lo escuchamos varias personas. Pues Entonces, ajá, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
Un tema ineludible en este y en cualquier tiempo es la crisis de la Caja de Seguro Social. Esta institución con nobles propósitos y la de mayor presupuesto, también es importante destacar que maneja los fondos de los trabajadores, de los empresarios y de los contribuyentes. Ojo, tiene más de 30.000 funcionarios. Tiene la particularidad que se ha convertido por años, por décadas, en botín político y la práctica del nepotismo se ha impuesto. Bien, tenemos un nuevo director general, un hombre que conoce el tema por su trayectoria, el señor Dino Mon. Es una persona que viene con una forma de pensar distinta, viene de la empresa privada, con una mentalidad que realmente a no pocos nos ha llamado la atención. El director general ha anunciado que él piensa tercerizar el servicio del control del inventario, y esto con el propósito de mejorar el servicio que se brinda, otorgando la posibilidad o dando la posibilidad o abriendo la posibilidad de que se mejore lo que es el tiempo en la entrega de medicamentos y sobre todo la capacidad de tener los medicamentos que requieren los asegurados. Ana Matilde Gómez, ¿usted cómo ve esta idea del director Nobel, director de la Caja de Seguro Social, y tercerizar algunos servicios? Bueno, lo primero que yo diría es que comprendiendo qué es tercerizar, que es poner en manos de un tercero, o sea, no va a ser ni la Caja del Seguro Social, no va a ser el Estado, sino que va a ser alguien de un privado que va a cobrar por esa gestión, o sea, que aparte de lo que va a gestionar, va a cobrarle al Seguro Social por llevar a cabo el inventario. Yo diría que es un paso peligroso en un momento, o es un paso incendiario en el momento de una conversación tan delicada como la que se está llevando adelante, en la que el sector obrero o trabajador ha venido señalando desde hace mucho tiempo que la Caja del Seguro Social se quiere privatizar, entendiendo cómo que la división de las materias, la tercerización de gestiones como aseo, lavandería, porque puede empezar por el inventario y la gente dirá, bueno, es verdad, es que qué capacidad tiene el Estado para hacerlo. Deberíamos tener la capacidad instalada en una institución con 35.000 funcionarios, salvo que me digan que van a empezar a destituir, y no sé cómo porque la ley no lo permite como está. Entonces, porque ahí hay estabilidad laboral. Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, lo mismo me vas a decir para aseo, para que vas a tercerizar el aseo, la lavandería, los alimentos, y por ahí podemos seguir, el transporte, y cuando tú vas a ver, resulta que desmembraste todo, como el que compra una empresa que está casi en quiebra y lo que hace es dividirla en pedazos y etcétera, etcétera. Esas son formas que ya venían siendo advertidas de que podrían ser la manera de que se proponen ahora hacer más eficiente el seguro social, y no es que va a ser más eficiente, sino que nada más se va a quedar con una o dos funciones. Entonces la idea es, ¿por qué tenemos que pagar por esos servicios si realmente lo que debemos buscar es hacerlos eficientes y transparentes? O sea, ¿dónde nos demuestras que no podemos? Yo lo que digo es, ¿por qué desde ya? ¿Por qué no nos demuestras que no podemos y que realmente el costo versus el beneficio es mayor? Yo creo que eso hay que salir a decirlo públicamente. Bueno, es que un poco por ahí iba a ir mi punto. O sea, antes de decir no, no se puede hacer, creo que hay que preguntarnos si lo podemos, o sea, si tenemos la capacidad. O sea, si el Estado panameño, que justo lo hablábamos con las vigas ayer y en otros contextos, claramente es un desastre en inventario. O sea, aquí no sabemos, aquí el Meduca no sabe cuántas escuelas, cuántos estudiantes, y no tiene una claridad de dónde está todo. El MINSA no sabe cuántas medicinas tiene. El MOP no sabe cuántas vigas tiene. Entonces, si el Estado panameño, y así nos podemos ir institución por institución, estoy segura que nos encontraremos también que el MIDA algo no sabe de X vegetal o del arroz, y tal institución no tiene idea de cuántas cosas está haciendo. Entonces, sí es claramente un problema recurrente del Estado. ¿Tenemos la capacidad de hacerlo, sí o no? Si sí tenemos la capacidad, ¿por qué no se ha hecho? ¿Y qué se tiene que hacer para que se tenga? O sea, hacerlo interno, con
con la mano de obra estatal. Y si la respuesta es que no, alguien lo tiene que hacer y se tiene que pagar por ese servicio, porque al final del día lo que la gente necesita es sus medicinas. Pero hay otro análisis ahí en el camino, Camila, y es ¿por qué no lo podemos hacer? O sea, ¿a No, quién sí, eso lo mencioné. sí. O sea, es por qué y qué hay que hacer para que se pueda. Pero la intencionalidad es a lo que voy. O sea, ¿a quién beneficia que seamos ineficientes? Porque alguien tiene que lucrar porque el servicio se tiene que prestar. Entonces, ¿a quién no le ha importado? ¿A quién no le ha interesado? Porque no es lo mismo que me digas que de gestiones ineficientes que han venido hasta ahora no se ha podido prestar el servicio, a que tú me digas que ahora que vamos a tomar el toro por los cuernos, que ahora que va a haber una gestión eficiente, tú no hayas ni intentado hacerlo bien y resulta que me dices que no podemos. No sé si me logro explicar. No, estoy totalmente de acuerdo y así se ha hablado del IDAN también y de tantas cosas. Y al final también creo que hay que buscar precedentes, que digo, no lo he hecho, pero me tendría que sentar a hacer la tarea también en otros países que hacen las cosas bien, cuántas cosas hacen internas versus si hay ciertas cosas que no son cruciales y que pueden no gastar energía y recursos de manejo interno y que se podrían tercerizar. O sea, la tercerización por sí sola es una palabra que se ha demonizado, pero hay ciertas cositas que a veces puede que sí valga la pena que otra persona se encargue para que la institución se pueda dedicar a las cosas importantes. No digo que todo. Y hay cosas, por ejemplo, cosas cruciales que sí tiene que haber una responsabilidad de la institución. Porque a la hora, cuando ocurran problemas, tiene que haber un responsable y ese responsable debería ser interno. Pero sí creo que hay que preguntarnos si toda la operación, 100% de la operación se tiene que manejar interna, porque eso es, yo creo que también puede que lleguemos a decidir, una vez se haga un estudio y se sienten y lo revisen, puede que decidamos que eso es inmanejable y digamos que, bueno, quizá esta cosita no la tenemos que hacer nosotros, que la haga otro y nosotros nos podemos dedicar ese 10% de energía que le dedicamos a eso, se lo dedicamos 100%, o sea, ese 10 lo traemos ahora a brindar un mejor servicio de atención médica. Entonces, o sea, yo creo que no hay que decir que no de salida, pero sí hay que exigir, sí hay que tomar un cierto nivel de exigencia a la institución y de responsabilizar a la gente que tenía que asegurar ese servicio, de por qué no lo hizo antes de decidir tercerizar algo. Pero yo voy a terciar, permítame, distinguidas damas, ¿no? Yo voy a terciar. Aquel que no funciona bien, el que no trabaja bien, lo botas. Eso es lo primero. Pensemos yo tampoco creo que hay que garantizar a la gente el empleo si no lo están haciendo bien. Permiso, no podemos pensar que el Estado está compuesto por hombres y mujeres que son unos ineptos. No, hay muchos buenos, o sea, lo que hay que hacer el intento interno primero. Permítame, por favor. Ok. Esto es muy fácil. La Caja de Seguro Social es un tema altamente sensitivo. Yo pregunto, ¿por qué no se ha realizado una auditoría exhaustiva dentro de la institución, como en otras también, ¿eh? Que se denuncie por su nombre y apellido a los que han estado estafando a la Caja de Seguro Social, que nos ha costado cientos de miles de dólares. Empresarios y funcionarios, ¿eh? Que han estado involucrados en esto. ¿Por qué razón aquí nosotros tenemos que, los que les prestan el servicio público, todos ser arropados por el mismo manto de que son unos ineficientes? Hombre, el Estado tiene que tener su manejo necesario porque para eso se requiere la estructura de gobierno. El que no sirve, ya sea ministro, viceministro, el que sea, hombre, señor, presente su carta de renuncia, váyase para su casa o a la empresa privada. Pero el tema aquí de la tercerización, se está anunciando que se va a poner en manos de una empresa internacional que es la que manejaría inventario en bodegas, la logística, etcétera. No es poca cosa lo que estoy tratando de decir. Se trata, por lo que ha dicho el director de la cadena social, de una empresa internacional. Diga usted, Camila. Sí. Y bueno, en este caso estamos hablando específicamente del inventario, que es un tema sensitivo. Uh-huh. Insisto, con todo a nivel del Estado, o sea, tiene que haber una responsabilidad cuando las cosas no están funcionando y tiene que haber una exigencia
y tiene que haber consecuencias si las cosas no funcionan, y hay que hacer cambios en ciertos lugares. Como un ejemplo también relacionado al tema de salud, que ha sido una lucha por mucho tiempo, lo de la digitalización del expediente médico. Eso es lo que se viene hablando desde hace años, y yo recuerdo que hubo una protesta en un momento de las personas que empujaban los carritos con los expedientes médicos. Yo no digo que hay que digitalizar y decir a toda esa gente cómo se va para su casa. Hay que darle una oportunidad a las personas cuyos trabajos se van a volver redundantes. Hay que darles la oportunidad de readaptarlos, recapacitarlos para que puedan cumplir otras funciones quizás dentro de la institución que se necesiten, porque al final del día necesidades hay. Pero al final del día lo que hay que garantizar es la atención médica al paciente de buena calidad. O sea, la prioridad de la institución es esa. Y solo esa, Camila, no. Ajá, esa y la prestación del servicio. Y entonces, como parte de la discusión, Camila, ese tiene que ser menor. No solamente es la prestación del servicio de salud, ese es uno de sus pilares fundamentales. Por mandato constitucional. No, lo decía en el caso del expediente médico. Porque la seguridad social también tiene que garantizar los ingresos para la vida digna. Eso está en la Constitución de las personas en ciertas circunstancias como envejecer, quedar desempleado, la maternidad, la viudez o la pérdida del familiar proveedor, el riesgo profesional o los accidentes de trabajo. O sea, todos estos riesgos, estas condiciones de vida, estas situaciones son consideradas en la Constitución como parte de lo que es la seguridad social. Ese es el concepto universal de seguridad social. O sea que no solamente es eso. Y mi pregunta es, ¿por qué si Dinomon no ha entrado todavía? Para poder decirnos, en efecto, aquí he encontrado que la ineficiencia de esto radica en este punto, y no una postura preconcebida en la que tú sin entrar me dices, ya yo esto lo tengo que tercerizar, porque esto es definitivamente imposible hacerlo aquí. O sea, estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que también es como estrategia, es incendiaria. Oye, en medio de la conversación que tienen. No, ese punto lo concedo. Sí, yo estoy de acuerdo. Vamos a cerrar con eso, que nos deja pensando para un programa ulterior, porque es una muy buena pregunta. Ana Matilde Gómez, un placer en este programa, como siempre. Estamos en contacto, ¿eh? Gracias a ustedes. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.